este es nuestro tercer tema de Sirviendo como Cristo y el tercer tema titula Funciones del diaconado. ¿Qué funciones tienen los diáconos? Eso es una gran pregunta. Entonces vamos a ver las funciones o la función general que tiene un diácono. La función del diácono es de servir. Esa es la función general, servir. Estas ocupaciones varían según el protocolo y necesidad de cada iglesia. Así que si usted dice, ¿cuál es la función del diácono? Servir. ¿En qué? En lo que toque hacer, en lo que salga para hacer, en la urgencia que hay. El niño está llorando, hay que servir. Eso es lo que apareció en ese momento. Eh, Se regó algo, hay que limpiarlo. Esa es la función de un diácono, servir. Función general, servir en qué? En lo que haya que hacer. ¿Ok? Eso es bien importante. Vamos a seguir acá. Las funciones generales de un diácono. La necesidad general del tipo de diaconado. Entonces, las funciones generales van apareciendo según van apareciendo las necesidades general en una iglesia, ¿sí? Entonces, según la necesidad, por ejemplo, acá en la iglesia en Jerusalén, dice Hechos 6:1, eran desatendidas la distribución diaria, está hablando aquí de las viudas, entonces las viudas eran atendidas en la mesa, se les daba comida, una distribución diaria para ayudarles, recordando que las viudas en ese tiempo no recibían ni una pensión, ni una ayuda económica, entonces la iglesia eh, ayudaba a algunas viudas. Entonces la necesidad era que no había quien atendiera a estas viudas. Y según la necesidad, entonces 12 se convocaron a los apóstoles, los 12 convocaron, hicieron un llamado para los diáconos para servir en las mesas. Entonces el diaconado de allí era simplemente servir en las mesas, ¿cierto? Y ese diaconado aparece por una necesidad de la iglesia. Ahora imagínense, una persona para servir en las mesas, para ser un mesero, como conocemos hoy, como cuando usted va a un restaurante y alguien le sirve un mesero, esa era la función, necesitaba buen testimonio, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo y necesitaba ser lleno de sabiduría. Wow, requisitos muy fuertes para un trabajo que uno diría es simple, pero Dios quiere que hagamos las cosas reflejándolo. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas necesidades y algunas funciones que aparecen en el diaconado según la necesidad de cada iglesia. Porteros es una de las necesidades de las iglesias. Reciben las personas con amabilidad, las direccionan, acomodan y despiden. Esas personas son supremamente importantes dentro de la iglesia. Se piensa que una persona decide regresar a la iglesia dentro de los primeros segundos en que llegó a ella. Y eso lo hace generalmente por la manera en que se recibe a la persona. Así que un portero es una persona que crea una función muy importante dentro de la iglesia. Un diácono que está en la puerta es un diácono que puede hacer que la iglesia crezca, que la iglesia, los que vienen a la iglesia se queden y se sientan bien. Intercesores, diáconos intercesores, oran a favor del servicio, es decir, del culto, a favor de los líderes, ministros, del cuerpo ministrante, o sea, las personas que van a estar ministrando durante el culto, oran a favor de la iglesia que está allí y deben ser unas personas espirituales con discernimiento espiritual. ¿Ok? Unas personas que estén unidas espiritualmente a los pastores, a los líderes y que estos intercesores no permitan que haya una atmósfera contraria, sino que haya una atmósfera del Espíritu Santo para ministrar la presencia de Dios. Así que esta función es bastante importante desde el área espiritual. Las iglesias que crecen en número de diáconos intercesores son iglesias que sus atmósferas espirituales son muy buenas. Así que yo lo quiero desafiar a ser parte de este grupo de diáconos intercesores. Hay diáconos que nos ayudan en la consolidación dentro de las iglesias, diáconos que consolidan, crean un vínculo entre el nuevo y la iglesia. Cuando una persona viene por primera vez, ellos crean ese vínculo para que la persona se sienta bien. Le dan bienvenida cuando llegan, toman sus datos, hacen una conexión con el discipulado, los conecta con el discipulado, con las células, los permiten que conozcan a otras personas. Así que esta área de la consolidación es muy necesaria y sí que la necesitamos dentro de nuestra iglesia. Otro tipo de función es vigilantes, personas que cuidan la seguridad del lugar,
como los autos, como el alfolí, como el púlpito, entre otras cosas que tienen cierta delicadeza y se deben cuidar. Son personas que tienen esa capacidad de ver el peligro de las cosas y también tienen una capacidad para cuidar. Así que son también necesarios dentro de la iglesia. Personas, diáconos que trabajan en los audiovisuales. Son los encargados del sonido, la proyección, transmisión. Ellos están allí pendientes de que las cosas están saliendo bien, que las luces se vean bien, que los que están conectados por internet tengan una buena transmisión. Estos también son diáconos que existen en estos tiempos. Maestros también son diáconos que nos ayudan dentro del culto enseñando, dando clases bíblicas según el rango de edades. En algunos casos cuidan niños, los ayudan en sus situaciones, que las personitas que más cuidado delicado y especial debemos de tener. Así que necesitamos también crecer en este número de diáconos que son maestros. Aseadores, wow, eso es importante. Preparan el templo para el servicio a Dios. Los aseadores son personas que ayudan con la limpieza, que ayudan a cuadrar, a acomodar sillas, a acomodar una cosa y la otra, para que a la hora del servicio a Dios todo se vea bien, todo está puesto en su sitio, todo esté limpio y todo esté agradable para poder ministrar la presencia del Señor. Y eso es muy importante también, aunque son personas que no son visibles, porque generalmente lo van a hacer un día antes, son personas muy importantes porque el trabajo que hacen sí es muy visible. Tesoreros son fieles en el dar. Estas personas que de alguna u otra manera están relacionados con las ofrendas y diezmos, son personas que tienen que ser fieles en esta área del diezmo y la ofrenda, que ayudan con los diezmos y las ofrendas a contarlas, a estar allí pendientes. Son personas que deben tener un corazón muy honesto, muy limpio y ser fieles en esta área. Personas que ayudan con el protocolo del altar. Están pendientes de lo requerido en las diferentes actividades del altar, como hidratar. Está pendiente que las personas tengan agua. Si hay un momento ahí donde hay Santa Cena, esta persona va a estar pendiente del mover de la mesa, cómo hay que acomodar las cosas. Si hay presentación de niños, pendiente qué es lo que se necesita en esta presentación y en las diferentes actividades que hay, especialmente allí en el altar. Conclusiones de las funciones de los diáconos. Vamos a ver algunas de las conclusiones. Primera conclusión. La función principal del diaconado es servir. La primera función principal es servir. Recuerden, el diaconado está para servir. Las siguientes funciones, que son las funciones específicas del diaconado, surgen según la necesidad y la organización de la iglesia. Así que las funciones específicas generalmente están dadas por el pastor o por el líder de un área. ¿Cierto? Mire, esto es lo que vamos a hacer en esta área, que generalmente vienen direccionados todos por el pastor. Así que cuando una persona dice yo quiero servir como diácono, es una persona que va a estar sujeta a la organización de la iglesia. Claro que puede proponer cosas nuevas, pero va a estar sujeta a lo que se está haciendo. ¿Ok? Y así entonces hemos visto esta parte del diaconado. Gracias por terminar con nosotros este tercer tema.